Ay, chiquillo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya es jueves. Continuamos con nuestra reflexión de este tiempo de Cuaresma y le pedimos al Señor que nos ayude a meditar profundamente en este misterio de vivir 40 días acompañando a Jesús, acompañándolo en espíritu y en verdad. En espíritu es encerrarnos ahí en lo profundo de nuestro corazón y meditar acerca de este misterio de la vida eterna, de este misterio pascual de su resurrección, que al final es lo que nos abruma y que es tan difícil para muchas personas comprender, este misterio de que era necesario la muerte y la muerte de esas dimensiones para que tú y yo nos salváramos. Hay personas que relativizamos esto, es porque relativizamos la vida eterna, porque relativizamos la existencia de un Dios supremo, de un Dios todopoderoso, porque relativizamos nuestra misión en la tierra y hay veces pensamos que nuestra misión es meramente um, humana, material, el, el hacer que nos abruma, ¿verdad? Y se nos olvida la esencia del ser, ¿verdad? Entonces, el día de hoy es la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra del Dios. Bueno, pues hoy es dentro de la Cuaresma, la iglesia hace un paréntesis, un parteaguas y celebra la fiesta de la cátedra de San Pedro, que para muchos de nosotros nos cuesta trabajo ser obedientes a las enseñanzas de la iglesia. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? En los documentos que se han escrito a través de los siglos, como los documentos están ligados a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, al mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Y y nosotros en nuestro afán de ser mejor que los mejores humanos, se nos olvida que el ser mejor que los mejores humanos no es otra cosa que el reconocer a Dios como el Dios supremo. Y a través de ese reconocimiento, de esa aceptación, de esa vivencia de la existencia de Dios, donde nosotros tenemos que ser humildes, porque la soberbia es lo que nos impide a nosotros reconocer a Dios en nuestra vida, en todos los aspectos, a rendirnos a su divina voluntad. Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Solo si tú crees. San Agustín dice, las cosas humanas hay que creerlas viéndolas. Ustedes me dicen, yo les digo, este es un cirio, y ustedes lo ven, y es cierto, es un cirio, es una vela grande, ¿cierto? Y yo les digo, aquí, atrás de mí, está el crucifijo. Ahí está el trono de Dios. Y vas a buscarle por todos lados, ¿verdad? ¿Dónde puede estar el trono de Dios? Aquí.
Ahí yo veo horror, yo veo desnudez, yo veo maldad, violencia, la máxima del ser humano, denigrado, humillado. Yo veo todo menos trono de Dios. Porque cuando yo asocio trono, yo voy a ver, imaginarme un vestuario opulento, una silla, un castillo, una nave, no sé, las cosas humanas que nos hablan de trono, reino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo tengo que creer? Yo tengo que tener fe que ahí está el trono de Dios. Y entonces Dios me permite ver el trono. Es un regalo para nosotros, para todos los que tenemos fe, para todos los que tienen más fe que yo y para todos los que tienen menos fe que yo. Entonces, San Agustín dice, las cosas humanas hay que verlas para creerlas. Y las cosas divinas hay que creerlas para verlas. Es la inversa, la inversa. Entonces, cuando hablamos de la autoridad, la infalibilidad del Papa, en sus escritos, en sus cartas pastorales que da, obviamente están iluminadas por el Espíritu Santo. Están guiadas por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué me dices de este Papa? Bueno, yo estoy hablando de la doctrina. En la iglesia, la doctrina de la iglesia, los documentos de la iglesia, es como la constitución de un país de los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos mexicanos, los estados del Salvador, etcétera, etcétera. Los documentos no tienen fallas de ser perfectibles. Obviamente la constitución es la carta magna, sí. Es lo que necesita un país para poder vivir en el derecho y la obligación, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Pues nosotros en la iglesia, la palabra de Dios es perfectible en tanto tú la asimilas y la aceptas y la vives, pero no en ser corregida. La palabra de Dios no está corregida. La iglesia católica hace muchos años, 1600 años más o menos, con el 400 y tanto, los primeros 10 años del siglo IV, completó toda la iluminación que le dio el Espíritu Santo para que la Sagrada Escritura que tenemos los católicos, ¿verdad? Los católicos fuera todo, no más. No hay ninguna otra revelación, no hay ninguna otra carta, 27 libros del Nuevo Testamento, 46 libros del Antiguo Testamento, todos aceptados por la Iglesia Católica, y esa es la carta magna, esa es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de una persona, es Jesucristo, ¿verdad? Una persona, no es una historia bonita. No es un libro que tiene alegoría, que tiene poesía, que tiene historia, que tiene apocalipsis, que tiene vivencias. No, no nada más es la riqueza de la literatura que tú lees ahí. Es una persona y esa persona se llama Jesús. Y Jesús, en el libro de San Mateo capítulo 16, Pedro contesta una pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos dicen, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que. La gente no estaba tan perdida de lo que hablaban de Jesús, porque estaban hablando de profetas, hombres enviados por Dios, que tenían la palabra de Dios en la boca. Y después Jesús, de oír lo que dice la gente, les pregunta, ¿y quién soy yo para ustedes? La misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Quién es Jesús para mí?
No me vayas a contestar lo que dice el Papa, lo que has escuchado. Eso tiene que salir de tu corazón. ¿Quién es Jesús para ti? Y para poder hablar de Jesús te necesitas una experiencia mística con Él. No nomás leer la palabra de Dios y hacer oración, sino una experiencia con Él. Los grandes santos y los grandes hombres y mujeres de la iglesia, tu madre, tu abuela, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tus tíos, primos, personas que buscaron hacer la voluntad de Dios, es posible y muy seguro que tuvieron experiencias con el Señor. Porque esa es la verdad. Si tú crees, verás la gloria de Dios, le dice a Marta. Y si yo creo, ¿por qué a mí no me va a dejar ver la gloria de Dios? Porque Dios es el Dios de la misericordia. Entonces, Jesús les pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro contesta, tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y Jesús se da cuenta que Pedro es iluminado por el Espíritu Santo. Y entonces Jesús contesta, dichoso tú, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres piedra, Pedro, roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella. Yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Es un escándalo. ¿Cómo se las va a dar Jesús, el Hijo de Dios, a un mundano pecador que enseguidita le hace una persuasión de que no le debe de pasar a él la tragedia de la cruz? Y entonces Jesús mismo dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú no estás pensando como Dios, sino como los hombres. Es nuestra condición humana. En un momento estamos abrazando a Dios, en otro momento estamos abrazando el pecado que tanto nos ha hecho daño en la vida. Es real. Eso es Pedro, un hombre de carne y hueso, pero dejándose ungir por la palabra de Dios. Es un hombre ungido como tú y como yo. Y entonces, por eso se llama la cátedra de San Pedro, la silla de cuando van ustedes a la catedral de una ciudad donde hay un episcopo, un obispo ahí. En la sede de él hay una silla especial y esa silla es la cátedra. Cátedra es la enseñanza que el obispo da en el nombre de Cristo. Entonces esta fiesta nos ayuda a ser solidarios con la iglesia, porque la iglesia es un grupo de valientes, no de cobardes, no de escondidos, no de oportunistas. No es como la política, que hay veces en la iglesia se quiere hacer política, pero no es, porque Jesús mismo les dice, cuando quieren ser los hijos de Zebedeo, Juan, ¿verdad? La mamá le dice a Jesús, te quiero pedir algo. Y dime qué quieres. Le dice, quiero que cuando llegues a tu reino sientes a estos muchachitos míos, uno a tu izquierda y a tu derecha. Dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podrán acaso beber el cáliz que voy a beber? El cáliz de su pasión y a su muerte, del horror que vive Jesús. Y ellos dicen, sí, lo vamos a ver, lo podemos vivir. Y Jesús se da cuenta están iluminados por el Espíritu Santo, consagrados, protegidos para esta misión. Dice, podrán beber el cáliz que yo voy a beber, pero eso de que ustedes se sienten a la izquierda o a la derecha, eso está reservado por mi Padre. Yo no vengo a alterar nada de la voluntad de mi Padre. Así el obispo, el episcopo, el papa, no debe de alterar nada. Que hay muchos papas que han hecho cosas que son irreprobables y tristes. Sí, sí es cierto. Mea culpa. Sí, claro que sí. Pero tenemos 2000 años. Dice, los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella.
¿Conocen ustedes una institución pública que tenga 2000 años? En la reflexión de hoy dice, al igual que los apóstoles durante la transfiguración, podemos no saber lo que decimos o incluso sentirnos asustados en presencia de Jesús, que viene como el Hijo de Dios. La revelación de Dios, la palabra de Dios viene a mostrarnos el misterio de Dios. Reflexiona sobre cómo intentamos decir esto domingo en la cual recitamos el credo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Piensa y medita estas palabras, ¿verdad? La transfiguración, el domingo hablaremos de cómo Jesús lleva a sus discípulos, los tres más cercanos. Jesús se rodea tiene como una estrategia de liderazgo que desarrolla. Primero son tres, luego son 12, luego son 72 y luego 124. Entonces es un grupo, él lo desarrolla, ¿verdad? Entonces esos tres obviamente son Juan, Pedro y Santiago, ¿verdad? Son sus tres, que muy cercanos a él, los lleva al monte y en ese monte se transfigura. Y hay una voz que baja del cielo en la nube, la imagen de Dios en la nube, dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, en la cual tengo mis complacencias, escúchenlo. Y Pedro se siente inundado del Espíritu Santo y dice, aquí yo me quiero quedar a vivir. Pues y yo también. Imagínense nomás un paraíso ahí descansando, lleno de Dios, lleno de gozo, lleno de paz. Vamos a hacer unas chocitas para Moisés, para Elías y para ti, porque ellos se aparecen ahí. Y Dios les permite a estos discípulos ver la gracia de Dios, la gloria de Dios. Jesús se transfigura ¿en quién? En Dios. Dice, las vestiduras eran tan blancas que ni siquiera se podían ver. Entonces, esto lo lleva antes en su camino a Jerusalén y lo lleva al monte Tabor, es decir, los lleva al desierto. Jesús va al desierto a ser tentado, a crecer en espiritualidad, a escuchar la misión de Dios, y entonces viene la tentación del demonio. Y ahora él se lleva a estos tres hombres y los lleva al monte para dejarles ver su gloria. Y luego los baja otra vez. ¿Y a dónde creen que los lleva? Sí, a Jerusalén, al cerro de la calavera, donde Jesús va a tener que ser humillado, muerto. Entonces, necesitamos mucha fe. Y necesitamos que el Señor nos aumente la fe todos los días. Hoy en el mundo se mueve en base a información y a datos. Cada vez menos gente lee el periódico y las revistas porque las pantallas de sus computadoras o sus teléfonos les ofrecen un sinnúmero de datos sin moverse del escritorio y sus sofisticados teléfonos celulares vibran al son de la información sin tregua. Como consecuencia podemos pensar que todo se reduce a los datos, que todo es información que debemos digerir y transmitir. Nos cuesta mucho leer entre líneas, adoptar una actitud crítica sobre los datos que recibimos. Podemos incluso llegar a pensar que Jesús es una unidad de datos más, en vez de la persona que nos muestra la vida de Dios. El credo que recitamos el domingo, sin embargo, no se limita a darnos información sobre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Nos invita al misterio de Dios, expresado en todas las maneras en que Dios se hace presente en nuestra vida, especialmente Jesús y en el Espíritu Santo. Después de todo, si pasamos por alto el misterio de Dios, ¿cómo no vamos a pasar por alto el misterio de nuestra vida humana? El credo que rezamos el domingo expresa la fe de la Iglesia en el curso de los siglos. ¿De qué manera expresa la fe en tu propia vida? Es una pregunta para ti. Este domingo llega a la iglesia un poco antes y por unos minutos lee atentamente el credo o recítalo diariamente durante una semana e intenta descubrir cómo te pone en contacto con el misterio de Dios. Sí, su palabra es Él. Cuando tú lo escuchas, su palabra, tú estás con Dios. Si tú lees el credo, está condensado en la palabra de Dios. Medita toda la semana el credo.
Si no te lo sabes, pues ya sabes que ve ahí con tu primo Hugo y luego te va a dar el credo de Nicena o el credo de los apóstoles, que en esencia es lo que creemos nosotros. Señor Jesús, que nunca presuma tu presencia. Siempre despiértame a tu presencia y sorpréndeme con tu amor, para que vaya más allá de mi rutina diaria y vea el misterio que eres. Le pedimos al Señor que nos ayude, que sigamos en esta jornada de Cuaresma, este misterio de liberarnos de nuestras esclavitudes, de nuestros pecados, ¿sí? Y pedir por todos los que sufren esclavitud, todos los violentos en el mundo, como hemos hablado, ¿verdad? Lo que pasa en nuestro querido México, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Ucrania y en tantos lugares del mundo, tantos hogares, que la misericordia de Dios se manifieste como lo esperamos de Él, dice el Salmo, ¿verdad? Y que y que las experiencias de pecado, sufrimos dos tipos de pecado, uno el que hacemos y otro el que nos hace. Siempre es primero y mejor ser víctima. Todas estas personas que sufren mucho, Dios les va a compensar. Y todos los que hacen sufrir, pues que Dios tenga misericordia de ellos. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí conmigo. Señor les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.